hermanos, qué gusto que podamos estar con ustedes hoy, 14 de febrero del 2021, un día bendecido, un día que puedan manifestar a todos la amistad, el amor, pero no solo hoy, sino siempre entre ustedes. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este tiempo de predicación en el Señor y quiero dar gracias a Dios porque nuevamente nos permite también reunirnos presencialmente. Damos gracias a Dios y hoy continuamos el tercer mensaje de una serie de mensajes que he titulado Enfrentando las mentiras del enemigo. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos ofreciendo al Señor este tiempo? Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Dios, estar reunidos en tu nombre. Lo queremos hacer para tu gloria, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Úsame, Señor. Y Padre, que todo tu pueblo se congregue en tu nombre para darte la gloria, la honra y el honor solamente. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. ¿Qué les parece si tenemos este tiempo de alabanza, esta alabanza que puedas ahí en tu hogar gozarte con nosotros? El silencio está, la música se fue, y ahora vengo a ti. Quiero yo traer algo de calor, eso es para ti. Es más que una canción. Te traeré mucho más, te lo dedico a ti.
Gloria a Dios porque podemos gozarnos en Él. Quiero invitarles a que busquen en su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 11 del capítulo 4. Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Ahí en tu hogar quieres seguir con la vista esta lectura. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es palabra del Señor. Amén. A través de la historia han existido hombres como Alejandro Magno, también Darío de Persia, Nabucodonosor de Babilonia, los césares romanos, Nerón, Augusto, y hablando en tiempos más, en el siglo XX, el siglo pasado, podríamos hablar de Hitler, Mussolini, hombres que, si hubiesen escuchado la oferta que Jesús recibió de parte de Satanás, sí, Satanás le ofreció a Jesús los reinos y toda la gloria, estoy convencido que la hubiesen tomado. ¿Por qué? Porque hubiesen creído en sus mentiras, porque vivían en sus mentiras. Y el problema es que esa mentira de señorío en el corazón humano, es una mentira que toda la humanidad vive. Hemos creído que podemos empoderarnos de nuestra vida, y esa palabra está de moda, empoderándonos, ¿sí? Yo quiero hablarles acerca de esto precisamente, creyendo la mentira de que me puedo empoderar de mi vida. ¿Qué les parece si pedimos que el Señor abra nuestras vidas? Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo habla nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya extrañaba. Hoy con toda la iglesia nos estamos reuniendo. Tenemos el tiempo de convivir, compartir con la sana distancia, claro. Pero qué gusto verlos a todos nuevamente. Hoy llegamos al final de estos 3 mensajes que estuvieron enfocados a aquellas mentiras con las cuales Satanás quiso tentar al Señor Jesucristo y poder hacerlo que renegara o se volviera de su propósito. Esas 3 mentiras que hemos estado platicando, sobre todo hemos visto las 2 primeras, y la primera que vimos, si recordarán, es que creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Satanás quiso que el Señor Jesús hiciera esto a su manera en la primera tentación. Después de que Jesús pasa 40 días en ayuno y oración,
Satanás sale a tentarlo, y la primera tentación que Mateo nos presenta se encuentra en el versículo 3, cuando dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le contestó, es decir, le dice: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y amados, concluimos que Jesús estaba diciendo que las cosas no se hacen a nuestra manera, aun cuando Él hubiese tenido el poder de convertir las piedras en pan. Las cosas tenían que ser a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque la provisión de Dios es segura y es fiel. Y no es a través de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. El alimento principal que trae seguridad a nuestra vida no es el alimento material, es la palabra que nos asegura la provisión de Dios, su dirección y su conocimiento. Por eso es que podemos con la palabra de Dios guiar nuestro matrimonio, con la palabra de Dios podemos dirigir nuestra familia, nuestras finanzas, y podemos hacer las cosas a la manera de Dios, no con las mentiras de Satanás. Lo segundo que vimos es que esta otra mentira que se cree es que podemos cuestionar a Dios si verdaderamente está con nosotros. Y este tiene que ver con la segunda tentación, cuando Jesús es llevado al pináculo del templo. Y Satanás le dice lo siguiente, versículo 6 del capítulo 4 de Mateo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mis hermanos, mis amados, lo que estamos hablando es que lo que queremos creer con estas mentiras es que Dios respalde las cosas que nosotros queremos. Queremos que crecer espiritualmente sin preocuparnos por el estudio de la palabra. Queremos que nuestros hijos también sean hijos que tengan temor de Dios y no ven el temor en nosotros. Queremos tener una comunión con Dios sin verdaderamente buscar una entrega en nuestras vidas. Queremos ser luz, pero andamos en las tinieblas. Andamos apartados de Él. Por eso la tentación decía: tírate, no importa lo que hagas, Dios va a mandar a sus ángeles para que te cachen. Y esa es una gran mentira. Dios nos respalda nuestras incongruencias. Dios nos respalda cuando nosotros pasamos por alto su palabra. Dios no nos respalda cuando las cosas que hacemos, ¿sí?, no van conforme a su voluntad. No pienses que hacer las cosas en tu matrimonio, o buscar una pareja, o el negocio en mala forma, esperando que Dios así respalde tu vida. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús demostró que el mal uso de la palabra, ¿sí?, no nos puede servir y no nos sirve para andar probando a Dios. Dios nos ama, pero sabe que como Padre nos corrige, nos reprende. El que ama, corrige. Y eso, si lo recibimos, gracias que Dios nos hace sentir hijos. Y la tercera mentira, que es la que estaremos platicando más ampliamente hoy, es que puedes tú empoderarte de tu vida. Sí, que puedes empoderarte de ti mismo. Es una palabra muy de moda. Hay que empoderar y hay que empoderar. Y saben, esta es una de las grandes mentiras que la humanidad se ha creído a partir de la teoría de Darwin. ¿Qué es eso? Una teoría, no es ciencia, ¿sí?
Han querido empoderar, ¿sí?, a cualquiera. ¿Por qué? Porque como las cosas vienen del azar, del caos, no hay que rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál es el resultado? Nos encontramos en un mundo que se cree que no tiene que rendir cuentas a un Dios todopoderoso, que provenimos del caos y que no existe verdaderamente una responsabilidad unos con otros. Y en esto se basa el mundo en que nos vivimos. Por eso encontramos las luchas de clases, por eso encontramos las luchas entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no entienden que el mundo en que vivimos es un mundo que tiene un Dios que hizo todas las cosas en un orden y Él es soberano sobre todas ellas. Por esto, para el hombre que no tiene temor de Dios, no hay principios. Todo es negociable. Aún mi apariencia, si no estoy de acuerdo con ella, puedo cambiarla y ser lo que yo quiera. Por eso es que esta mentira tiene al mundo en muchos sentidos de cabeza. Pero leamos lo que dice la palabra de Dios en los versos 8 y 9 de Mateo 4. Dice: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si se dan cuenta, ahora Satanás no cuestiona la identidad del Señor Jesucristo. Ahora la tentación atacaba algo particular en la vida del Señor Jesús. Esta tenía que ver con ofrecerle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice, después de habérselos mostrado, todo esto te daré si postrado me adoras. Algunos llegan a afirmar que Satanás tenía una propuesta muy sincera y que podía hacer esto, de darle la gloria del mundo al Señor Jesucristo. Pero no debemos de perder de perspectiva que Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, en la segunda parte, permítanme leerlo, dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que sabemos que era mentira. El hecho que él se considerase como príncipe de este mundo es porque en las capacidades que se le habían permitido podía tener cierta dirección hasta donde se le había permitido del mundo en que estamos. Pero sobre todas las cosas, el Dios nuestro reina. Y de alguna forma, lo que deberíamos entonces cuestionarnos en este momento es si Satanás no podía darle esto al Señor Jesús en el sentido propio de la gloria de los reinos. Entonces, ¿cómo se convertiría esto en una tentación para el Señor Jesucristo? ¿Cómo esto se convertiría en una prueba para Él? Y yo creo que lo que tendríamos que tomar en cuenta, amados, es que en algún momento Jesús, durante su ministerio, anunció, y yo creo que este texto nos va a dar luz acerca de cómo esto que Satanás ofrecía a Jesús se podría convertir en una tentación. Les voy a invitar a que vayan al libro de Mateo, en el capítulo 16.
por favor. Mateo 16, versículos 21 al 24. Mateo 16, 21 al 24. Permítanme empezar a leer el versículo 21. Dice la palabra de Dios: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba anunciando su padecimiento en la cruz. ¿Qué ocurre en ese momento? Que cuando Pedro, el apóstol, escucha acerca de este anuncio que Jesús ya jala al Señor Jesucristo para hablar con él, y escuchen lo que le dice Pedro al Señor Jesús, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Por favor, le está diciendo Pedro, ¿cómo te estás buscando hacer esto? Hombre, quítate eso de tu mente. No es necesario. Y entonces la reacción del Señor Jesucristo es la que nos puede dar la pauta de lo que implicaba esta tensión. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Observamos la reprensión: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Pedro no era precisamente Satanás, pero estaba siendo usado en cierta forma por Satanás. ¿Para qué? Para desanimar, para tratar de quitar el enfoque que el Señor Jesús tenía, de ir a la cruz, sí, de enfrentar esa muerte. ¿Para qué? Para llevar el pecado de todos nosotros. Ese momento que Él viviría, ¿sabe? Es el único momento que Jesús clamó al Padre. Y véanlo, por favor, capítulo 26 del mismo Mateo, Mateo 26, 39. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amados, esta tarea que Jesús venía a hacer, a obedecer al Padre, era una tarea difícil, que 3 veces el Señor oró al Padre, pero las 3 veces dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ofrecimiento que Satanás estaba haciendo a Jesús en aquel día, después de 40 días de ayuno, después de las 2 primeras tentaciones, en la debilidad por el ayuno, podría considerarse que era pasar por alto la cruz, si él recibía estos reinos que Satanás ofrecía. Podría ser una oportunidad de evadir la cruz. Pero Jesús, al orar al Padre, decía: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre hasta la misma muerte, y muerte de cruz. Satanás le ofrecía supuestamente
una salida fácil. ¿Cómo? Si postrado me adoras. Jesús ante esta tentación responde categóricamente. Verso 10 del capítulo 4 de Mateo dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis amados, Jesús responde determinante, sin pestañear, con autoridad: vete, Satanás. Vemos a Jesús no negociar ni una milésima, nada de la adoración al Padre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él vino a hacer la voluntad del Padre y su voluntad tenía que ver con su propósito. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados, Jesús vino a dar su vida por la salvación de su pueblo, de sus escogidos. Así que la adoración se puede conjugar en la plenitud de la obediencia desde el interior y en nuestra manifestación viva, en nuestro diario vivir. No es un sentimiento como algunas veces se maneja en algún trance emocional de sentir, ¡ay, cómo lo siento! No, la adoración se vive día a día, momento a momento. Unos lo hacen en el templo, otros en sus trabajos, otros en sus hogares. La adoración tiene que ver, ¿sí?, con la obediencia total a nuestro Dios. Amados, la adoración no es un sentimentalismo, como algunos lo piensan, y que igual se emocionan en un canto así como en una canción de José José o Juan Gabriel. No, amados, la adoración es la expresión perfecta de lo que dice Deuteronomio 6, 4 y 5. Si lo quieren buscar, por favor. Deuteronomio 6, 4 y 5. Cuando el Señor da su palabra al pueblo de Israel. Y dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la expresión perfecta. Cuando de todo nuestro corazón sometemos nuestra voluntad al Padre para todo en nuestra vida. Esa es la adoración que Satanás quería del Señor Jesucristo. Quería que hiciera lo que Él quisiera. Sí, pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros sufrimos lo que alguien en algún momento decidió no adorar al Señor. ¿Y saben cómo? Obedeciendo a Satanás. Sí, podemos recordar lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y amados, lo que encontramos es que Adán y Eva le creyeron a Satanás. Sí, le creyeron que serían como dioses. Le creyeron que no morirían. ¿Sí? Y a la manera de creer esta mentira, es por eso que nosotros estamos como estamos. La desobediencia al Padre arrastró al mundo a la muerte, a estar apartado de la gloria de Dios. La desobediencia, por lo tanto, amados, es adoración a Satanás. Pero Jesús, el Hijo de Dios, venció. El Hijo de Dios fue obediente. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, si lo quieren buscar por favor en su Biblia. Filipenses 2, versículos 8 al 11, dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesucristo se hizo obediente, murió en nuestro lugar en obediencia al Padre, se hizo maldito por nosotros para bendecirnos con vida mediante la fe en Él. Y por su obediencia el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús, ¿qué? Es el Señor, el Todopoderoso, en el cual estarán todas las cosas subordinadas. Él es el Señor. Ahora, el problema es, ¿de qué manera le creemos a Satanás esta mentira? ¿De qué manera le creemos en que podemos ser autosuficientes e independientes de Dios? Primeramente te quieres empoderar de tu vida, de la vida que Dios te dio. Amados, la expresión que Satanás le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios, esta mentira retumba en el corazón de la humanidad hoy día y actuamos en ese sentido continuamente porque nos hacemos dioses de nuestras vidas. Hacemos, como comentaba, las cosas a nuestra manera. No solo hacemos las cosas a nuestra manera, interactuamos como un Dios, como si lo pudiéramos manejar, como un Dios de bolsillo, un Diosito. Algunos le hacen imágenes, le ponen cabeza. Todo esto tiene que ver con empoderarnos a nosotros, ¿sí? Pero esto solamente se llama rebeldía. Y déjame usar un ejemplo que para mí es muy importante en las Escrituras. Un día Jesús, caminando por Samaria, dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria, se topó con una mujer con la cual entabló una plática. Seguro que la buscaba a ella. Y en algún momento esta mujer empezó a tener una discusión religiosa con él, porque se vio exhibida porque Jesús sabía qué había de su vida. Y entonces le dijo, ¿qué se me hace que tú eres profeta? Y fíjense lo que dice el verso 20 del capítulo 4 de
del Evangelio de Juan. Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le contesta, amados, y es interesante que esta mujer cree que podía tener una discusión religiosa con Jesús. Y lo que ocurre es que Jesús le dice a esta mujer, verso 21, Jesús le dijo: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Y quiero llevarte a una reflexión. Esta mujer era una mujer religiosa. Era una mujer que pareciera conocer su religión, pero 5 maridos había tenido. Y el con el que estaba ahora vivía prácticamente en fornicación, porque no era su marido. Y aún así se sentía que tenía la capacidad ¿para qué? Para discutir religiosamente. Había una incongruencia entre lo que quería discutir y entre lo que ella era. Y ese es el sentido de la incongruencia, de la desobediencia, del verdadero falta de interés de someter la voluntad del hombre a Dios. Por eso Jesús le dice en el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración se encuentra en la congruencia de nuestras vidas, en nuestra obediencia al Padre, en todo. El someter cada área de nuestra vida. El Espíritu, desde lo más íntimo de nosotros, y nuestra verdad, es decir, la congruencia con lo que somos en vida, se conozca. La adoración se ve reflejada en de nuestra comunión íntima con Dios, a nuestro diario vivir, en cada área de nuestra vida. Esa es la verdadera adoración. Cuando luchamos, cuando peleamos con Dios queriendo hacer lo que queremos con nuestra vida, le estamos creyendo al enemigo. Esta mujer, al escuchar al Señor Jesús, ella le dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese día, esta mujer conoció a Jesús. Ese día, esa mujer, sus prácticas religiosas, sus temores, el andarse escondiendo de la sociedad, se acabó. Entró corriendo a decir, he conocido a alguien que me ha dicho acerca de mi vida. Y muchos, a través del testimonio de esta mujer, de esa búsqueda del Espíritu y en verdad, ¿sí?, conocieron a Cristo. Amados, necesitamos entender que la única manera de vencer esa provocación de nuestro dominio, de nuestro empoderamiento, es rendición a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por último, es cediendo, también creemos, a Satanás cuando cedemos en nuestras debilidades más que obedecer al Señor. Pablo escribió en Efesios 6, 11 y 12,
Efesios 6, 11 y 12 dice la palabra de Dios en Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es evidente que Pablo no tomaba en broma las acechanzas del enemigo, de Satanás, el enemigo de nuestras almas, el que el Señor Jesús enfrentó y le dijo: vete. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tú estás teniendo luchas. El que no cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ese no tiene luchas. Pero si tú eres un creyente en Jesucristo, tú tienes luchas y tienes que armarte y tienes que prepararte para enfrentar estas luchas. Porque a través de todas las estrategias que el enemigo tiene, tratará de buscar que tú le obedezcas. ¿Qué debilidades tienes que enfrentar en tu vida? Quizás un carácter iracundo. Te gana la ira, el enojo. Has de tener problemas sexuales, pornografía, amor a lo material, la mentira, la envidia. Hay tantas cosas. Gálatas habla de esto. Pero en cada una de ellas, cuando cedemos, buscamos nuestra propia la autosatisfacción. Y no agradamos a Dios. No le amamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y de toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Así que tenemos que pensar y no creerle que eso de veras agrada a Dios. Satanás atacará todas las veces que sea necesario, pero sobre todo las que tú le des oportunidad. Amados, Jesús le contesta a Satanás cuando le pide que le adores. Le dice en el verso 10 de Mateo 4, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor nos enseña que para vencer tenemos que reprender. Vete, Satanás. Y tenemos que hacerlo a un lado. Y amados, dice el verso 11 del capítulo 4, que el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Se cumple lo que dice el Salmo 91. Amados, cuando decidimos obedecer al Señor en todo, cuando decidimos ser adoradores en espíritu y en verdad, créanme, veremos las huestes del Señor alrededor nuestro, apoyándonos, animándonos, diciéndonos que podemos en el poder de Dios vencer cada una de ellas. Pero todo esto solamente siendo creyente en Jesucristo. Si tú no has rendido tu vida a Jesucristo, tienes buenas intenciones, pero no vas a poder. Necesitas rendirte, necesitas creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pedirle perdón y entregarle tu vida. Arrepiéntete de tu pecado y reconócelo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que nos dice que sí podemos vencer, podemos salir adelante porque Cristo venció. Padre, que cada uno en tu pueblo se levante firme, seguro de que en Cristo Jesús somos más que vencedores y por eso podemos salir adelante. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la victoria. Aquel que no ha creído, Señor, lleva la fe a su corazón y que hoy se rinda a tus pies.
Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados. Qué gusto saludarlos. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. Quiero recordarles que seguimos con nuestras actividades igual entre semana, enviando los estudios lunes y viernes. Los martes y jueves estamos en los estudios que estamos enviando de las parábolas del Señor. Y en las tardes para las damas, los martes, se está enviando un estudio como audio. Miércoles de varones, 8 de la noche. Y sábado tenemos la oración a las 9 de la mañana y reunión de jóvenes 11:30, todo esto por Zoom. Les invito a que estén pendientes de las redes sociales. Recuerden, hemos cambiado el número de cuenta que tenemos para el depósito. Se estará enviando para que lo consideren de sus ofrendas y sus diezmos. Mis amados, espero que nos podamos ver pronto. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por la bendición de tu palabra que nos anima y nos motiva a buscar tu rostro. Permite que todos como pueblo tuyo busquemos darte la honra, la gloria de todo nuestro ser. Que nuestra adoración a ti sea total y plena en Jesucristo. Padre, recibe esta alabanza y Señor, da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar en oración la doxología.